hola, muy buenas. Listo, ya se escucha. Sí, era una fallecita ahí Listo, perfecto. del Siguen sistema. conectados. Perfectísimo. Bueno, nada más para corroborar si los compañeros que están conectados me están escuchando. Si por favor me pueden poner en el chat para poder iniciar de nuevo. Doctor Mar Silva, doctor Saúl Martínez, ¿me escuchan? Buenas noches a todos. Perfectísimo, ya se escucha. Pues bueno, una disculpa, son todavía después de la pandemia, seguimos batallando ahorita con la tecnología. Lo bueno es que ya por fin se puede llegar a ver de manera presencial. Perfecto, doctor Jesús, doctora Alma, doctor Gabriel, doctor Juan Ramón, excelente. Y a todos los demás que se están conectando, pues bueno, vamos a compartir pantalla. Y les platicaba, pues, antes que nada, pues muchísimas gracias por la... Y como un gran pues, mexicana que es un base de y estaremos la empresa el grupo, la verdad es que el veterinario y el sector parte de que vamos a empezar a partir iniciar también este próximo cuarto el inicio curso excelente obviamente usando la y bien es un tema que se ha estado tomando de varias veces aparte de incluir los tantísimos este pro 4 un área específica la parte doctor Carlos, discúlpame por interrumpir, se escucha mal ahorita el audio, no sé si podrías, no sé si tengas ahí un micrófono o hay como una interferencia que se está escuchando mal. Okay. Yo creo que son los audífonos, Doc. Igual y si puedes conectarlos, para que no exista la interferencia. Ya se dejó escuchar el sonido. Muy bien, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Ya mucho mejor. Listo. Ahora sí. Mucho mejor. Ahora sí, ¿seguro? La tercera la vencida. Ya quedó, ya, estos a la basura, ya no los vuelvo a comprar en la Fayuca. Perfecto, doctores, una disculpa, ahí les prometo va a haber sorpresas para todos. Les decía, entonces, doctores, pues bueno, muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el estar aquí. Y bueno, para no regresarnos tanto y agradeciendo como siempre a GenPets y a Maiko y a Deiko, les comentaba que quiero invitarlos este próximo julio 4, en donde Vetcan International va a iniciar con un curso sobre el manejo del dolor, obviamente usando productos a base de cannabinoides, en los cuales cada uno de los docentes estaremos hablando de nuestra experiencia en nuestro enfoque clínico. Entonces, les invito, les dejo aquí el código QR para que puedan llegar a entrar y ver la información, costos, el temario, toda esa parte que seguramente no se van a arrepentir. Y también quiero invitarlos, doctores, para que conozcan la empresa GenPets. La verdad es que es una empresa, no es porque
sea el día de hoy una de las empresas en las que está presente en casi todos los eventos, pero la realidad es que su servidor ha trabajado con ellos desde hace algunos años y los efectos para beneficio obviamente que ha habido en mis pacientes han sido bastante benéficos. Ustedes, los que me conocen y los que no, mi enfoque los últimos 5 o 6 años ha sido la parte de la oncología clínica y el CBD es, como lo verán más adelante, una parte importantísima. Aquí les dejo el código QR para que puedan entrar a ver todo quién es Ongenpets, qué productos manejan, y hay una cantidad de información científica y médica que seguramente algunas dudas que tienen las van a poder llegar a resolver. Y también, doctora, les comentaba, como cada año, en julio, la primera semana de julio, aquí en Nuevo León, en México, se celebra el Congreso Nacional de Medicina Veterinaria y por años se ha caracterizado y se ha colocado entre uno de los mejores congresos de México, de Latinoamérica, en donde se ha caracterizado principalmente por traer y por dar una educación continua realmente de calidad, componentes de talla internacional y obviamente nacional. Entonces, donde sea que nos estén sintonizando, no pierdan la oportunidad del 6 al 8 de julio. La verdad que vienen ponentes muy buenos. Aquí les dejo también el código QR para que puedan llegar a ver el programa, los horarios, el temario. Y bueno, como sabrán, en la parte de oncología, aquí en México, formamos parte de la Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria. Y como asociación de oncología tenemos 2 congresos. Uno que es el Congreso Mayor, que casi siempre se llega, bueno, hasta ahorita se ha realizado en la Ciudad de México, por ahí por noviembre, diciembre, pero a mitad de año hay un congreso que le llamamos Congreso de Verano, en el cual este año, celebrando los 15 años del Congreso Veterinario de Monterrey, está dentro de esa celebración el Congreso de Verano de Oncología. Así es que van a ser 2 días, jueves y viernes, de pura oncología, y el sábado va a haber unos talleres impartidos por excelentes especialistas en el tema, en este caso el doctor Alejandro Cervantes, la doctora Angelina Gutiérrez, la doctora Danila Ruiz, excelente exponente. Estos son los temarios. Es un taller para aplicar es un taller de aplicación de quimioterapéuticos que la realidad parece fácil, pero van a ver ustedes, los que tengan la oportunidad de tomarlo, que va a haber datos que inclusive pueden llegar a generar de importancia para seguridad de nosotros. Y también quiero invitarlos, doctores, este año tengo el honor de poder estar al lado de una de las máximas exponentes de la citología y patología clínica veterinaria, la doctora Marina Guadarrama, la actual presidente de la Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria, y vamos a estar impartiendo un taller de citología oncológica. Entonces, no se lo pierdan, doctores, les dejamos ahí la información, los esperamos. Al término de la plática, colegas, va a haber por ahí unas preguntitas, va a haber sorpresas, se van a estar rifando 3 becas completas de entrada general para el Congreso Veterinario de Monterrey, así es que pongan atención y pues vamos a dar ahora sí inicio, ya aprovechando que se está oyendo perfectamente bien, espero, esta presentación. Y bueno, doctores, a lo largo de la plática van a estar seguramente dándose cuenta que menciono mucho la parte oncológica por obvias razones. Uno de los enfoques en los que todos los días nos desempeñamos es en la parte oncológica, y el dolor desafortunadamente forma parte de esta tremenda enfermedad, que de hecho, doctores, si se ponen ustedes o ponen atención, la mayor parte de los motivos de consulta en nuestro día a día es efectivamente el dolor. El 90%, por ejemplo, de los pacientes oncológicos presentan dolor, humanos y perros, y gatos ni se diga. El 90% de los pacientes, de los perros o gatos que llegan a tener alguna enfermedad degenerativa, llámese articular, llámese visceral, presentan dolor. Y aquí les comentaba yo hace unos momentos en los que se cortaba la presentación. Quiero hacerles una pregunta y eso contéstenla de manera muy sincera en sus casas. ¿Realmente estamos nosotros como médicos abordando de manera adecuada a estos pacientes? ¿Realmente estamos estadificando el dolor? ¿Realmente estamos usando los medicamentos adecuados para el control del dolor? Doctores, el dolor hoy día no es un signo como hace tiempo se pensaba. El dolor hoy día es una enfermedad crónica que es un motivo también de eutanasia.
hay que tener empatía. Les dejo este interesante artículo en el cual nos explica la influencia que tiene el dolor, en este caso el cáncer, con la calidad de vida, desde física hasta psicológica, colegas. ¿Ok? Y bueno, de alguna manera tenemos también que tener en cuenta, si estamos hablando de dolor, no nada más es hablar, me duele o le duele a mi paciente, voy a dar medicamentos, sino tenemos que entenderlo para saber desde dónde vamos a empezar a tratarlo. ¿Okay? Es lo que vamos a ir viendo poquito a poco a lo largo de esta presentación. Van a ver que en sus pantallas van a aparecer unos códigos QR. Es una novedad que traigo, entonces, bueno, bastante práctica, porque la realidad es que de repente nos pedían en nuestras presentaciones que les compartiéramos archivos y artículos, y por X o Y razón se me pasaba, y pues he encontrado la manera más práctica para que, si les interesa a lo largo de la plática, puedan poner su teléfono y lo puedan bajar directamente desde su móvil. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, es importantísimo poder entender de qué manera puede llegar a afectar a nuestros pacientes el dolor. Es importante también saber, de alguna manera, que si lo estamos estadificando de manera adecuada y de qué manera podemos llegar a tratarlo, doctores. Me refiero al dolor agudo que por lo regular estamos tratando todos los días en nuestras clínicas. Si no es bien abordado, si no estamos escogiendo bien los medicamentos, es un problema que se puede generar de manera crónica, y esa enfermedad, desafortunadamente, como dolor crónico, ya no se cura. Es un problema difícil de controlar. Sí hay medicamentos, y entre ellos un fitofármaco como son los cannabinoides forman parte de ese tratamiento, que es una parte importante, doctores, porque el hoy venir a hablarles con ustedes de los cannabinoides no es hablar de un producto milagro, no es hablar de la panacea, de que nos vamos a olvidar de todos los medicamentos y solamente vamos a usar CBD. No, doctores, aquí vamos a tener que tener en cuenta que de hecho los cannabinoides se usan, o por lo menos yo en el trabajo clínico, no sería, por ejemplo, una buena opción para un dolor agudo. ¿Ok? Solo no va a funcionar. Hay que tomar en cuenta que hay que hacer un manejo analgésico multimodal, doctores. Entonces, es ahí donde tenemos que entender primero cómo se va a manifestar el dolor. Tampoco voy a entrar en detalles de patofisiología del dolor, porque hay doctores que se dedican exclusivamente a este tema, pero sí es importante que lo tengan ustedes bien establecido. ¿Ok? Hay diferentes artículos hoy día que nos indican los diferentes métodos que hay para poder llegar a medir el dolor, y no me refiero a nivel de investigación laboratorio, sino que podemos hacer en nuestras clínicas. ¿Ok? Hay tablas que se tienen que usar, colegas, hay tablas que tenemos que tener en nuestras clínicas, e inclusive hoy día también podemos hacer uso de la tecnología, como es el monitor de tono parasimpático. La realidad es que esto es un arma pues de control de dolor excelente, sobre todo en la parte quirúrgica, y que afortunadamente ya no hay necesidad de tenerlo que mandar a hacer y importarlo de otros países. Para los que estamos en México ya lo tenemos aquí disponible. La realidad que, como les comento, no es solamente usar el PTA, sino es un conjunto de procesos tecnológicos que lo incluyen, que van a mejorar también nuestro tratamiento, incluyendo el CBD, como lo vamos a ir viendo. Ok, doctores, pues miren, uno de los principales, y no me van a dejar mentir, cuando tenemos pacientes que llegan a nuestra consulta para algún tratamiento en específico a largo plazo, el principal miedo de nuestros tutores o nuestros, bueno, no nuestros tutores, los tutores de nuestros pacientes, es la pregunta que si el tratamiento o el medicamento le va a doler al paciente. Ese temor que tienen nuestros tutores o responsables de nuestros pacientes al dolor es a tomarlo en cuenta, doctores. El dolor, científicamente, según la Asociación para el Estudio del Dolor, es una sensación no placentera asociada con una parte específica del cuerpo que en ocasiones puede llegar a ser capaz de dañar o incapacitar funciones tisulares. ¿Ok? Es decir, aquí empezamos ya a tener una idea de que el dolor debe ser tratado en base a dónde se está generando, en qué órgano se está generando. ¿Ok? Aquí este esquema, doctores, es un esquema muy sencillo para poder
describir la patofisiología del dolor en una sola diapositiva y creo que es bastante claro. Y ahí vamos a entender hasta dónde nosotros podemos llegar. Tenemos, doctores, aquí, déjenme pongo aquí el láser. Primero, todo va a empezar con el fenómeno de transducción, que mediante un trauma, alguna noxa, algún agente externo, provoca un estímulo eléctrico hacia cierto tipo de nociceptores. Estos nociceptores lo que van a hacer técnicamente es estimular o iniciar una señalización eléctrica, ¿ok? Esto va técnicamente a resumirse en el término transducción. Esa transducción de ahí va a generar un proceso que se llama transmisión. Esta transmisión va a ser sobre las fibras nerviosas, específicamente en la médula espinal, perdón, y cierto tipo de receptores que se derivan de la activación de estos nociceptores. De esta transmisión, antes se va a ir a la modulación. La modulación se va a encargar de esa transmisión del dolor inicial, ver si se va a amplificar o se va a suprimir. Es decir, si el dolor es muy intenso, va a pasar a la siguiente etapa, que es la percepción. Si el dolor es moderadamente o ligeramente intenso, no se requiere amplificar, no es importante para el organismo y de ahí se queda y no requiere tratamiento. Pero si ese dolor es amplificado, si es muy intenso, se llega a una zona del cerebro en la cual se llega a generar la etapa de percepción, en el cual, dependiendo de la zona del cerebro donde llega esa modulación, esos impulsos nerviosos que desde el inicio de parte de los nociceptores se produjeron, dependiendo de la zona del cerebro, se va a percibir y de ahí se va a proyectar, que es la última etapa del dolor, para saber qué tipo de dolor y cómo va a doler. Esto, doctores, es importantísimo. Si no sabemos cómo se produce el dolor, va a ser dificilísimo que podamos llegar a dar un tratamiento adecuado. Les pongo este ejemplo, colegas, y es donde tenemos que empezar a nivel clínico a categorizar el dolor. El dolor de manera clínica es bien sencillo, o es agudo o es crónico. Y esto es importante, colegas, porque no es lo mismo usar, por ejemplo, una gabapentina, un gabapentinoide en un proceso agudo que en un proceso crónico. Sabemos de antemano que los gabapentinoides funcionan para procesos crónicos, pero no para procesos agudos. Igual pasa con los cannabinoides. Sí, se pueden usar en dolores agudos, pero realmente la función que se puede llegar a necesitar o realmente para lo que lo usamos es para el dolor crónico. Vean este paciente. Este paciente era una paciente, se llamaba Donna. Vemos la lesión, es una lesión, es un mastocitoma, colegas, es algo muy raro en los gatos, ¿ok? Sobre todo en esta presentación, y tenía un periodo de mayor a 6 meses de curso. El paciente llegó con anorexia, llegó con salivación y llegó con una alta sensibilidad. ¿Es agudo o crónico, colegas? Claro, es crónico. Acuérdense que un dolor mal controlado, después de las 3 semanas ya se puede considerar, 3 semanas, colegas, nada más, mal controlado se puede generar ya o se puede categorizar como un dolor crónico, ¿ok? A este tipo de pacientes no se van a tratar como al que les pongo a continuación en este video. Esta paciente era una paciente que tenía una déjenme checo aquí para a ver si oyen el video. Esta pacientita, este video 2 años atrás fue un proceso de tipo clásico y desafortunadamente ya en la tomografía, en la resonancia, había metástasis a vértebras y hubo una fractura súbita de una de las vértebras. ¿Agudo o crónico? Claro que es agudo, doctores. Esta paciente no se me va a olvidar porque es de las que más hemos batallado para poder controlar el dolor. Aquí el tratamiento obviamente tiene que ser
todavía más agresivo y más multimodal, como se le dice. Entonces, en resumen, en la clasificación del dolor, colegas, tenemos agudo y crónico. El agudo, como lo vimos en la perrita, es una consecuencia inmediata de la activación de los sistemas nociceptores por un estímulo externo o llamado noxa. Aparece por estimulación química, mecánica o térmica de los nociceptores específicos y tienen una función de protección biológica. Doctores, ¿cuántas veces, por ejemplo, hemos tenido en nuestras clínicas esos pacientes que llegan con unas pancreatitis agudas, que es tal el dolor que llegan en un shock? Es también parte del sistema de protección del organismo, pero es tan fuerte que se puede llegar a generar ese tipo de problemas. Los síntomas psicológicos raramente se llegan a presentar de manera crónica. En el caso contrario, cuando tenemos procesos crónicos, como lo vimos en Donna la gatita, no posee función de protección, es persistente después del evento inicial y suele ser refractario al tratamiento. Es decir, podemos llegar a estar manejando medicamentos y medicamentos y medicamentos y el problema en ocasiones se va a controlar, pero va a persistir. No sé si recuerdan, colegas, y vaya, digamos, disculpen el ejemplo, pero digo, para los que somos más o menos de la edad, su servidor tiene 41 años, más o menos para que lo calculen. Y a las nuevas generaciones, bueno, a lo mejor no lo veían, pero había una serie de televisión en la cual el estelar, el actor principal, era un médico en la serie de Doctor House. ¿Ok? Excelente médico, casos lo resolvía padrísimo, pero siempre estaba de malas y siempre estaba claudicando. Él tenía dolor crónico. ¿Ok? Entonces, de esa manera igual podemos tener a nuestros pacientes esos cambios de comportamiento que en ocasiones llegamos a ver, por ejemplo, pacientes que son ya geriátricos y suelen no levantarse o disminuye la actividad. ¿Y cuál es lo que comenta, qué es lo que comenta el tutor? Bueno, es que no se levanta, no se mueve porque probablemente ya esté viejito. Señora, ese gato o ese perro seguramente tiene dolor desde hace mucho tiempo y no ha sido tratado. Y tristemente, colegas, el dolor crónico muchas veces es inducido por uno como médico. Les comentaba yo hace rato, es a veces impresionante voltear a nuestra vitrina y ver los medicamentos analgésicos que tenemos y desafortunadamente muchas veces estamos usando analgésicos, ya sea por moda, porque el medicamento estaba en promoción, pero doctores, cada medicamento tiene su función. Igual los cannabinoides, como lo vamos a ver más adelante en la presentación, ¿ok? Y lo peor es que el dolor crónico mal tratado es potencialmente inmunosupresor. Y esto puede llegar a generar una exacerbación de problemas, incluyendo que se pueda llegar a presentar resistencia a medicamentos, que se pueda llegar a exacerbar, por ejemplo, en problemas oncológicos. Un mal dolor controlado, ese paciente si en algún momento llega a tener un problema neoplásico, realmente se puede complicar, colegas, muchísimo, a tal grado que no haga función de manera adecuada los medicamentos. Vean este esquema, colegas, vean todo lo que puede llegar a generar la inflamación y el dolor, más bien el dolor. Puede llegar a generar cambios neuroendocrinos. Aumenta el cortisol, aumentan las catecolaminas y eso produce inmunosupresión. El paciente puede llegársele a complicar con infecciones y todo por no controlar el dolor. Puede llegar a generar activación simpático-adrenal, ¿ok? Taquicardia, hipertensión, taquipnea. Esto puede, obviamente, incrementa la cantidad o el consumo de oxígeno y esto provoca edema e isquemia de tejidos, provoca hipoxia. En muchas de las ocasiones también puede llegar a generar tromboembolismos. A nivel sistema nervioso, la vasoconstricción puede llegar a generar éstasis venoso, doctores. Puede llegar a generar microembolismos a nivel cerebral. Puede llegar a generar incluso cierto tipo de epilepsias, están relacionadas con un mal manejo del dolor. Problemas inflamatorios mal controlados pueden llegar a generar hiperalgesia o alodinia, esos pacientes que nada más los tocas y es un dolor ya neuropático tan fuerte, doctores. Incluso pacientes que llegan a tener ansiedad y temor o miedo, seguramente tienen un historial clínico de dolor maltratado. De hecho, por ahí hay algunos artículos, colegas, en los cuales mencionan que aquellos cachorros, por ejemplo, que llegaron a padecer parvovirus y el dolor no fue controlado,
con ninguno de los agentes analgésicos, esos pacientes son altamente sensibles para generar dolor crónico más adelante. ¿Cuántos de esos pacientes creemos que el ponerles una vacuna les provoca dolor? No por el solo hecho de aplicar la vacuna, pensamos que es por el recordar de lo que pasó en las clínicas, sino, doctores, el aplicar una vacuna en un paciente que tuvo una enfermedad crónica que incluía dolor intenso, genera esa alta sensibilidad al dolor. Los cachorros, por ejemplo, que llegan a estar naciendo, que nacen por partos distóxicos, hay memoria al dolor. A lo que voy, doctores, es que el dolor, independientemente si usamos cannabinoides o no, es importante que, al igual que cualquier enfermedad, sea diagnosticada e iniciar con una historia clínica. ¿Ok? Experimentalmente se ha demostrado, doctores, que la estimulación del sistema inmunológico puede resultar en una preparación, en el caso del cáncer. Volvemos a hablar un poquito del cáncer, una disculpa, pero bueno, es un tema que me apasiona y creo que aquí cae como el anillo al dedo. Pero la estimulación del sistema inmune va a ayudar a preparar a ese organismo, a ese cuerpo, a la supervivencia a los ataques de un cáncer inicial. Por el contrario, si ese paciente tiene dolor y es una raza predisponente a algún tipo de cáncer, la inhibición del sistema inmune puede tener efectos inmunosupresivos y hace que la enfermedad se pueda llegar a presentar de manera prematura o que inclusive sea difícil de tratar. Entonces, doctores, hay que tomar en cuenta toda esa parte. Aquí vemos otra parte importantísima de por qué el dolor maltratado puede inmunosuprimir. ¿Ok? Acuérdense que el dolor, al momento de estar presente, va a generar estrés metabólico. Esto va a generar una activación de catecolaminas, un aumento en los glucocorticoides dentro del cuerpo y factores humorales diversos, incluyendo los factores de vasculatura, de crecimiento de vasculatura endotelial, doctores. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. Y parte de este tratamiento multimodal, ahorita les vamos a indicar cómo y cuándo se debe y cuándo no se debe usar el cannabidiol para los cannabinoides, para el control del dolor crónico. Acuérdense que en el dolor agudo esta parte creo que no les va a funcionar mucho. Viendo todo este antecedente o este preámbulo, puntos claves, doctores, y algunos tips que les puedo dar, no importa si son oncólogos o no, hay que planear las cirugías. Sabemos que si la cirugía se puede planear, por ejemplo, dando analgésicos antes, la posibilidad de disminuir un efecto crónico en un tejido, de daño crónico en un tejido, o por ejemplo en cirugías oncológicas, disminuye incluso la posibilidad de generar metástasis. De hecho, por ejemplo, en una cirugía bien planeada, en una mastectomía, o incluso, ¿por qué no?, en una OVH, una ovariohisterectomía. Si nosotros empezamos a dar, en este caso, y yo se los digo por experiencia práctica, realmente ha funcionado. Si damos un CBD con THC, ahorita vamos a platicar sobre los porcentajes, si lo damos unos 5 o 6 días antes, la realidad es que la recuperación en una cirugía tan rutinaria como lo es una ovariohisterectomía, realmente los efectos sobre la sensibilidad, en la cuestión de estrés del paciente y en la recuperación, inclusive en la cicatrización, hay una diferencia importante. Entonces, acuérdense, la mayor parte de nosotros que estamos metidos en la clínica y que hacemos cirugía, si hay posibilidad de poder llegar a planear de manera adecuada una cirugía, incluyendo analgésicos e incluyendo los cannabinoides, creo que podemos tener unos muy buenos resultados. El poder controlar el dolor, doctores, va a disminuir la actividad de las células natural killer. Hay que acordarnos que, por ejemplo, para los que hacemos oncología, estas células son las principales o es la primera línea de defensa para esas células cancerígenas al momento de la cirugía. Si nosotros no estamos manejando de manera adecuada un cuadro analgésico, de nuevo, incluyendo los cannabinoides, a modo transquirúrgico podemos llegar a provocar que esas células natural killer disminuyan y las células tumorales puedan aprovechar de manera transquirúrgica a iniciar micrometástasis. Así de importante, doctores. También de poder llegar a controlar el dolor, se ha visto que ha reducido los efectos de los anestésicos inhalados y los opioides. Es decir, si nosotros manejamos una analgesia multimodal, podemos llegar a generar que los anestésicos inhalados, que la mayor parte de nosotros manejamos, disminuyan también sus efectos secundarios.
Porque han de saber que no por ser anestesia inhalada no llega a generar efectos secundarios. Claro que sí. Si no es bien manejado un plan anestésico analgésico multimodal, el mismo isoflurano, doctores, reduce la actividad de estas células natural killer, reducen el reclutamiento de macrófagos y células dendríticas. Si usamos solamente como un preanestésico, por ejemplo, buprenorfina, va a generar o va a potencializar los efectos tóxicos de los anestésicos inhalados. Todo eso, doctores, si se fijan, es armar todo un plan. Obviamente, para cada paciente. Es un plan individual. Y dentro de estos puntos clave, es importante que lo puedan llegar a incluir, doctores, incluyan los cannabinoides. La realidad es que debe de ser ya parte de ese sistema de analgesia multimodal. ¿Ok? Esta plática, doctores, la traté de elaborar lo más práctica posible. Y si ustedes conocen este dibujo, la rosa náutica, es un signo, un símbolo para saber, en este caso, hacia dónde ir. He dividido la plática en 4 puntos: norte, sur, este, oeste. El punto sur es de donde estamos iniciando, doctores. Hay que tener un historial clínico del dolor del paciente, lo que les comentaba. Si ese paciente que está llegando a nuestro consultorio ha tenido enfermedades infecciosas que incluyen dolor importante, como les comentaba, el parvovirus, o inclusive, por ejemplo, también enfermedades como las erliquias. No sé si en los estados o en los países que nos están sintonizando tengan problema de garrapatas, pero aquí en el norte y sur del país tenemos ese problema tremendo. Y han de saber que cierto tipo de signos incluyen problemas de dolor articular. Por una precipitación de complejos inmunes se puede llegar a generar un dolor muy intenso en articulaciones. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si el paciente, como les comentaba, nació por cesárea o nació por parto natural, y si ese parto natural fue de manera distóxica, ¿ok? Si ha sido atendido de manera anterior por algún colega, ¿qué fármacos ha usado? Hay quienes les encanta mandar corticoides, que aquí quiero decir un punto: los corticoides no son analgésicos, y no son analgésicos, colegas. La dexametasona es un desinflamatorio, no es un analgésico. Y hay ocasiones que a nosotros médicos nos encanta manejar los corticoides y fuera de lo, digamos, beneficioso que se puede llegar a dar, al contrario, eso puede disminuir el efecto de otros fármacos, incluyendo los analgésicos, en un momento dado que se puedan llegar a requerir. Y también, si llega un paciente referido con un cuadro de alguna enfermedad que incluya dolor crónico, ¿se ha realmente estadificado el paciente? ¿Qué escala se ha usado? Porque han de saber que actualmente ya hay escalas que se pueden usar, doctores. Hay una escala excelente que maneja la Universidad de Colorado State. Aquí les dejo la página. Este es un pantallazo, pero en cada una de las escalas viene un código QR. Ahorita mismo ábranla con su celular y van a ver que de hecho es gratis, la pueden llegar a bajar por PDF. Péguenla en sus clínicas, péguenla en sus cuartos de hospitalización. La realidad es que ya es una obligación de parte de nosotros, los que tenemos hospitalización o que tenemos cirugía, junto con la hoja inclusive de seguimiento de cirugía o de autorización, poner una hoja de manejo del dolor, de categorización del dolor, de una escala del dolor. Ahora, también esto es una parte importantísima, colegas, porque este tipo de escalas se las podemos compartir a los tutores y responsables de nuestros pacientes. Acuérdense que la mayor parte de los procesos de tipo crónico que incluyen dolor, la persona que está en casa con nuestro paciente, aunque no sea médico veterinario, es la extensión del médico. Entonces, hay que también involucrarnos en ese tratamiento, en esa revaloración. Hay que preguntar, a ver, en su escala que le di, ¿cómo le fue este día? ¿Cómo le fue la semana? Todo eso, doctores, nos puede llegar a ayudar. La tecnología hay que saberla usar, no nada más es para estar filmando o grabando TikToks y demás. Hay que saberla usar y hay que aprovecharla, ¿ok? Ahora bien, en el punto norte, si ya hicimos todo esto, si ya usamos la escala y estadificamos a nuestro paciente, ¿qué es lo que sigue, doctores? ¿Qué plan va a seguir? ¿Farmacológico? ¿Qué tipo de medicamentos vamos a usar? O si es quirúrgico, ¿cuándo la vamos a usar?
¿ok? Y hasta dónde tenemos que llegarlo. Esto es importante, ¿ok? Y esto se va a basar en todo lo que vimos anteriormente, en una buena historia clínica, en una buena aplicación de los métodos de estadificación, ¿vale? Si llegáramos a ver la parte quirúrgica, doctores, la desventaja de no usar analgesia, o lo que les comentaba hace ratito, una preparación quirúrgica, puede llegar a generar cierto tipo de problemas, incluso con una recurrencia del problema y un grado de posibilidad de presentación de metástasis bastante amplio. Esto hablando de la cirugía oncológica, ¿ok? Entonces, hay que tomar en cuenta que parte de ese estrés metabólico junto con el dolor también está más bien el evitar la hipotermia, el saber manejar medicamentos de manera multimodal, ¿vale? Aquí viene otro artículo, como les comentaba, los efectos de una cirugía mal planeada y saber escoger también el anestésico correcto para evitar una inmunosupresión que puede ser causada por el mismo dolor, ¿ok? Ya hicimos el tratamiento, ya escogimos si es tratamiento farmacológico o tratamiento quirúrgico. Ok, vamos para adelante. Es que vamos bien. Hay que hacer una reevaluación. Ese paciente salió de cirugía, se fue a casa, en nuestra revaloración de 5 días, hubo buena respuesta, hubo una buena respuesta al plan analgésico. Hay que ajustar algún tipo de fármaco, hay que añadir o quitarlo, ¿ok? Y una parte importante que ahorita vamos a platicar es si ya evaluamos el plan nutricional. Parte del manejo adecuado del dolor y de la mejor redistribución de los medicamentos es el tener un buen plan nutricional. Ahorita lo vamos a ver. Como les comentaba, doctores, el manejo del dolor, sobre todo en gatos, hemos visto cómo ha ido avanzando las escalas para medir de alguna manera el dolor. Tenemos esta valoración para gatitos en base a las expresiones faciales, a la distancia de la apertura de los ojos, la distancia de las orejas, la forma en la que están posicionados los bigotes. Y bueno, miren, para más práctico, a ustedes y a mí que me gusta usar mucho el celular, tenemos de manera gratis, ya podemos bajar desde nuestro móvil este tipo de aplicaciones que inclusive se la podemos recomendar a los tutores de nuestras mascotas. Es una escala, es la escala de Grimace, y esto es lo que se basa, les comentaba, se basa en base a la distancia entre las orejas, a la forma o a la posición de la cabeza, la posición de los bigotes. Y aquí viene una numeración, vaya, que vamos a ir aplicando en base a lo que tenga nuestro paciente o la persona que ve en su gato, y al final nos va a dar un grado de dolor. Esto es importante para saber qué medicamento vamos a usar. Miren, vamos a ver si se puede llegar a poner aquí el video, colegas. A ver, estoy nada más pintando aquí. Permítanme un segundito. Ay. Bueno, les iba a mostrar cómo llega a funcionar, colegas. Pero miren, esta es la aplicación que les comentaba. La verdad, súper práctica para poder de alguna manera medir el dolor y tener una idea de dónde estamos parados. Ok, dentro del manejo del dolor, doctores, una, digamos, consecuencia de un mal manejo del dolor es la parte nutricional. Y ustedes han de saber que la anorexia, ¿ok?, es una de las principales causas del dolor. En el caso de la oncología lo vemos mucho por efectos de oncofármacos, se altera también el bulbo olfatorio, el bulbo olfativo, y como les comentaba, el dolor. De hecho, en algunas investigaciones se ha demostrado que pacientes con un dolor moderado a intenso también se llega a afectar el bulbo olfativo, ¿ok? Entonces, una de las principales consecuencias del mal dolor manejado, que de hecho ahorita lo vamos a ver, doctores, cómo los cannabinoides también pueden llegar a ayudar mucho a combatir la parte de la anorexia. Les digo, no es un producto milagro, pero la realidad es que hay que ya incluirlo en nuestros protocolos. Al momento que el paciente tiene dolor, ya sea de la enfermedad que estemos hablando, no importa si es articular, si es cáncer, se puede llegar a generar
un síndrome que se llama síndrome caquexia-anorexia. Esto está un poquito más enfocado a la parte de oncología, pero técnicamente, en resumen, lo que quiero comentarles es que si se maneja mal el dolor y hay anorexia, viene una serie de cambios metabólicos que pueden llegar a generar la producción, como les comentaba, de un exceso de catecolaminas que van a evitar que algunos medicamentos lleguen a poderse distribuir y a fijar bien a los tejidos, e inclusive puede llegar a generar también problemas en los cuales algunos medicamentos simplemente no vayan a funcionar. Aquí es donde entramos ya en el uso de los cannabinoides, doctores, para el control del dolor y de manera indirecta cómo afectan el apetito. Hay un componente en los cannabinoides que se llama anandamida, ¿okay? Que es un endocannabinoide. Y esto lo que hace en términos generales es que va a incrementar la cantidad de ingesta en el alimento. Esto se ha visto en los ratones, se ha visto en las personas y lo hemos visto ya de manera práctica también en nuestros pacientes perros y gatos, que es principalmente a lo que nos dedicamos. ¿Ok? Todavía falta evidencia científica que realmente compruebe que el efecto estimulante del apetito ayude a prevenir el síndrome caquexia-anorexia. Pero, señores, si en este caso lo peor que puede pasar es que no funcione, hay que darlo, ¿ok? Y hay que también hacer investigación. Todo esto, doctores, tiene dentro de lo que cabe poco, tiene unos años y está ahorita flor de pie, están las investigaciones todos los días dando datos interesantes. Y como dato curioso, por ejemplo, los consumidores humanos de cannabis por lo regular muestran pesos y niveles bajos de insulina. Entonces, de alguna manera, si esto lo extrapolamos a la medicina veterinaria, pudiera ser también los cannabinoides con un efecto también para evitar que vaya a haber algo, el sobrepeso o la obesidad ya como enfermedad, como ya en algún momento volveremos a platicar sobre esto. Ahora bien, doctores, ya estadificamos, ya vimos que el dolor está aparentemente bien controlado, pero nuestro paciente no quiere comer. Bueno, ¿qué hago? Bueno, además de los cannabinoides, hay ocasiones que hay que usar algunos medicamentos estimulantes del apetito, ¿ok? Como les comentaba, aquí es una prueba de que usar solamente el CBD-THC para el tratamiento del dolor crónico a veces no es de ayuda. Y si queremos manejar solamente CBD-THC para estimulante del apetito, en muchas de las ocasiones no va a ayudar. A lo que quiero llegar con esto, doctores, y al final lo vamos a ver como conclusiones, es que tomemos a los cannabinoides como un complemento, una terapia multimodal, doctores. Sí hay que usarlos, sí hace falta muchísima investigación e información, pero de lo que se sabe, se puede aplicar hoy día, ¿ok? Aquí les pongo yo algunos medicamentos que se pueden llegar a usar como estimulantes del apetito. En este caso, la cipreptadina, que es en gatos ahorita se sabe que no es tan efectivo. En gatos ahorita está pues en una muy, muy buena respuesta a mitarzapina, ¿ok? Y sobre todo por la practicidad, ¿ok? Entonces, hay ocasiones que aún dando los cannabinoides y llevando una terapia modal analgésica, si el paciente llega a generar anorexia y ya usamos medicamentos y no llega a haber respuesta, bueno, hay que usar ya métodos un poquito más especializados como la colocación de sondas de tubos esofagogástricos, ¿ok? Ahora bien, hemos visto, doctores, ya sabemos cómo clasificar el dolor, ya sabemos que hay agudo, que hay crónico, la importancia que hay que estadificarlos, y aquí vamos a romper tabúes. Hay gente, hay colegas, hay científicos que dicen, ¿sabes qué? El CBD solamente es una moda, es un paliativo, es lo mismo darle aceite de oliva que cannabinoides, que CBD. Bueno, doctores, la ciencia habla y hoy día se sabe que el CBD tiene muchísimos efectos benéficos para el tratamiento del dolor crónico. Todavía hace falta para muchas enfermedades. En el caso, por ejemplo, del cáncer, no está bien definido que solamente el CBD sirva para combatir el cáncer. Sí ayuda, ¿verdad? Pero no nada más. Pero en el dolor crónico, doctores, la realidad es que ayuda muchísimo. Deben de incluirlo, pero deben de verificar bien que tenga THC y ahorita vamos a platicar por qué. ¿Ok? El THC, doctores, es el componente de los cannabinoides que es digamos, el componente que causa el fenómeno viaje, que causa la farmacodependencia, ¿ok? No quiere decir que vayamos a volver drogadictos a nuestros pacientes. A lo que voy es que la cantidad de THC que tiene que tener este producto
se ha determinado que menor al 0.3% tiene efectos, por lo contrario, benéficos y potencialmente analgésicos. ¿Okay? Este artículo está muy bueno, doctores. No es súper reciente, pero bueno, es del 2020, creo que es bastante aceptable. Aquí les dejo este código QR donde viene todo completo, ya no hace falta entrar a sitios piratas para bajarlo, ya se los estoy prácticamente ya dando para que lo puedan imprimir. Ténganlo ahí, si les llega a causar algo de curiosidad, la verdad que es algo bastante importante, ¿ok? Entonces, como les comentaba, acuérdense, y esto quiero hacer hincapié, actualmente hay medicamentos que se pueden y se deben de usar para combatir los diferentes dolores, ¿ok? Y aquí pongo esta imagen, que es la dexametasona. Acuérdense que esta no es un analgésico, es un desinflamatorio. Y aquí lo que les comentaba, el CBD que hoy se día, que es el de tipo full spectrum, tiene un poquito de THC, que es lo que queremos, ¿verdad? No queremos solamente relajar al paciente, sino queremos que el efecto analgésico sea bueno. Y este es el THC que tanto les hablo, doctores. El THC es el principal componente psicoactivo del cannabis, ¿ok? Solamente que el cannabis tiende a tener niveles más bajos de este componente comparado a su precursor, que es el THCA, ¿ok? No sé si ustedes han visto o, bueno, han tenido la experiencia y se han preguntado por qué los cigarros de marihuana se tienen que calentar, ¿ok? Bueno, aquí está la explicación. Calentando el cannabis promueve la conversión de THCA a THC, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos? Que este proceso es parte de lo que hace Genpets, el laboratorio, y laboratorios que hacen cannabinoides medicinales. Pasan por un proceso de calentamiento, aislamiento y luego de integración para poder tener los efectos que queremos, ¿ok? En cantidades medidas, porque si no, tenemos los efectos contraproducentes, que es la estimulación del apetito, hay deterioro cognitivo, es decir, estamos como que no estamos, ¿ok? Hay una analgesia, pero también se presenta ansiedad. Todo este tipo de consecuencias las queremos nosotros en menor cantidad, colegas. Por eso la recomendación de que la cantidad de THC que tenga nuestro CBD para el control del dolor sea menor al 3%. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué hace el THC, doctores? Bueno, aquí les hice yo un esquema. El THC, al momento de... A ver, vamos a ver. Aquí está. El THC, que es activa o entra en contacto con algún receptor cannabinoide. Todo o la mayor parte de los mamíferos, doctores, tenemos dos tipos de receptores cannabinoides. Unos llamados CB1, que son técnicamente aquí lo que nos interesa en esta plática, que son los que se van a activar para empezar a mediar los procesos analgésicos, y también los CB2, que son los que están incluidos en la cuestión del sistema inmunológico. Este esquema, doctores, para nosotros, los que nos llegamos a dedicar a la oncología, es muy importante. Pero aquí vamos a explicar o vamos a enfocarnos solamente en los CB1, ¿ok? De esta manera funcionan, doctores. Y dependiendo, ya que llegan, ¿se acuerdan cómo funcionaba al inicio de ese esquema de la transducción, de la transmisión del dolor, de la modulación? Bueno, cuando llegan esos estímulos ya combinados con un medicamento como el THC, va a activar los receptores CB1, que son, acuérdense, los que están incluidos en la parte cerebral, modulan y activan algunos neurotransmisores en diferentes zonas del sistema nervioso, ¿ok? Por ejemplo, en el área basal, ganglionar y el cerebelo, la actividad del THC con el CBD está asociado a la sedación y motricidad, ¿ok? Cuando hace efecto en la corteza o en el hipocampo, que está más metidito, tiene beneficios en los efectos cognitivos y perceptivos, ¿ok? Y cuando tiene efecto en la médula espinal y en el tronco encefálico, causa lo que queremos, analgesia. De esta manera el THC ayuda,
¿ok? Todavía no hay una manera, digamos, de tomar una porción de THC y dirigirla exclusivamente a la médula espinal y al tronco encefálico, pero actualmente se sabe que manejando bien los cannabinoides junto con otro tipo de medicamentos que forman parte de la terapia multimodal de analgesia, tienen acción en diferentes partes del cerebro, causando todo este tipo de beneficios para que nuestros pacientes no generen dolor, ¿ok? Ese artículo es, dentro de lo que cabe, de lo más nuevo que hay, doctores, es de febrero del 2023, es algo, de veras, un articulazo. La realidad es que si tienen oportunidad ahorita, mientras les explico, bájenlo. Si no alcanzan a bajarlo, me dicen por favor y se los puedo mandar. Pero digo, por eso les puse QR, porque luego ya ven que luego se enoja porque se me olvida. Así es que por eso les puse aquí este QR. Y bueno, actualmente está totalmente demostrado, doctores, que científicamente está validado el manejo del cannabidiol como manejo del dolor crónico en perros y gatos y en algunas enfermedades. De hecho, este artículo menciona alrededor de 7 usos, de 7 áreas en las que se puede usar, que está validado el uso del cannabidiol, entre ellos obviamente el cáncer, pero bueno, aquí como un agente antiinflamatorio y analgésico, ¿ok? En la cuestión antiinflamatoria, doctores, se va a ayudar los cannabinoides en etapas tempranas de la inflamación, es decir, que todavía cuando no es evidente, cuando, por ejemplo, tenemos pacientes geriátricos o pacientes que van a tener tendencia, en el caso obviamente otra vez del cáncer, que genera, acuérdense que la inflamación es un promotor de crecimiento de células cancerígenas. Bueno, si empezamos a dar en esos pacientes que inician en etapa geriátrica y con tendencia a generar enfermedades crónicas, bueno, cuando están en etapas iniciales, los cannabinoides pueden llegar a ayudar a mediar ese tipo de inflamación para evitar o retrasar que se llegue a presentar de manera más fuerte, de manera más prematura, vaya, ¿ok? Entonces, la realidad, doctores, es que no quiero yo obligarlos y tampoco quiero cambiar su modo de trabajar, pero quisiera yo que también tuvieran ustedes la oportunidad de darme la oportunidad de que todo lo que les estoy diciendo, lo que les estoy recomendando, no es porque lo leí en un artículo, sino porque hoy día yo lo aplico y la realidad, doctores, las ventajas, los beneficios para tanto el paciente como también para los tutores es importantísima. Al estar bien, nuestros pacientes, nuestros tutores o responsables de los pacientes también están bien. Y también es parte de la tranquilidad y parte también de nuestra tarea como médicos veterinarios. ¿Ok? Y otra parte que me encanta, doctores, de los cannabinoides es que es altamente seguro. En este artículo vean que tampoco es algo viejito, es del 2021, hace 1 año y medio, 2 años. Hay un estudio en el cual en gatos, que sabemos de antemano que los gatos son tan sensibles a muchos medicamentos, tenemos que hay gatos que en dosis de 30 miligramos kilo resultó ser todavía segura, tomando en cuenta que la dosis por lo regular de mantenimiento va de 2 a 2.5 miligramos por kilo. Es decir, fíjense el margen de seguridad que tenemos. Y si esto, doctores, esta parte científica, nosotros se la podemos llegar a transmitir a los tutores o responsables de nuestras mascotas, la verdad es que ellos mismos van a ver también los beneficios que hay y que vale la pena darle seguimiento que debe ser. ¿Ok? Por eso, doctores, esto es la explicación de cómo los cannabinoides llegan a funcionar como analgésicos desde la parte analgésica, no tanto de la parte empírica, porque empírico les puedo llegar a contar millones de historias, pero hay que tener en cuenta que hoy día a nivel medicina veterinaria tenemos validado, tenemos a la ciencia como base, como amparo de que realmente vale la pena usarlos. Ahora, es bien importante y recalco, doctores, no solamente hay que usar los cannabinoides, sino también hay que saber cuándo, hay que saber dónde usarlos, en qué tipos de dolor hay que usarlos. Acuérdense, hay que estadificar, hay que categorizar el dolor de esos pacientes, ¿ok? Hay que tener en cuenta que también hoy día los médicos veterinarios tenemos acceso a la mayor parte de los analgésicos, prácticamente igual que en los humanos. Tenemos acceso al fentanilo, tenemos acceso a la buprenorfina, obviamente con nuestras recetas cuantificadas y con nuestras certificaciones. En los AINES, doctores, hoy día tenemos más que el meloxicam, más
que el carprofeno. Tenemos AINES ya muchísimo más específicos. Hay que usarlos, doctores. Tenemos los agonistas 2-alfa-adrenérgicos como la gilacina, la desmetomidina. Tenemos analgésicos locales. Han visto cómo ha ido proliferando la práctica de los bloqueos regionales, que también es parte importantísima del manejo analgésico. Y hay otros también que pueden llegar a ser usados como el tramadol, la gabapentina, la ketamina, el citrato maropitán, que ustedes saben que inicialmente se usaba como antiemético. Hoy día se sabe que tiene un efecto de analgesia visceral tremendo. Y quería hacer yo nada más ahorita un paréntesis, doctores. Tengan cuidado con el tramadol. La realidad es que el tramadol por mucho tiempo se creyó que era un excelente analgésico, pero hoy día se sabe que pues no es lo mejor que hay. De hecho, nosotros acá en clínica prácticamente no lo usamos. Entonces, acuérdense, en dolores crónicos o dolores tan intensos como un osteosarcoma, como una osteopatía degenerativa, dejen de usar el tramadol, doctores. Creo que tenemos otro tipo de medicamentos, incluyendo complementando con los cannabinoides, pero acuérdense, aquí mi consejo es que usen una terapia analgésica multimodal. Esto les va a dar la oportunidad de usar porciones más pequeñas de varios medicamentos sin llegar a generar las dosis tóxicas. Y acuérdense, como dice mi estimado doctor Mario Marczuk, primum non cere, ¿ok? Primero, no hacer daño. Es nuestro principal objetivo en el manejo del dolor, es que sea cual sea el tratamiento que vayamos a usar, no debemos de dejar que nuestros pacientes tengan dolor. Doctores, el dolor puede matar. El dolor es un motivo por el cual se puede llegar a aplicar la eutanasia. Ok, y llegamos ya al último punto de nuestra rosa náutica del dolor. Si llegamos a este punto en el cual no hubo una respuesta favorable al plan inicial, a pesar de que lo categorizamos, de que lo estandarizamos, ¿qué hacemos? Bueno, hay que saber o hay que preguntarnos si realizo pruebas específicas o no. Toma de líquido cefalorraquídeo, algunos estudios de imagenología avanzada con contraste, llámese tomografía o resonancia, o bien se vale regresar al punto inicial, al punto sur, y volver a reestadificar. Acuérdense que el dolor, cuando es crónico, no es una receta de cocina. Hay que ir reevaluando y se vale regresar al punto sur, revisar cada uno de los pasos que les estaba explicando, y si vemos que todo estaba perfecto y no hay una situación de mejoría, sigue sin haber respuesta, desafortunadamente es hora de hablar con los tutores. Nuestro principal objetivo, doctores, es que nuestros pacientes no tengan dolor y que tengan calidad de vida, ¿ok? Y dentro de esa calidad de vida, si hay necesidad, a pesar de que agotamos todos los factores, si hay necesidad de ayudarlos a descansar de manera dignamente, se hace. Ese es un tema para otra plática. Ojalá podamos tener oportunidad de hacer esa mención, que de hecho parte de ese digno descanso previo se pueden usar los cannabinoides. Y pues bueno, hay ocasiones que hay que saber decir pues adiós, saber decir hasta cuándo, ¿ok? Y pues bueno, doctores, ya para terminar, como conclusiones, hay que hacer estos 4 puntos. Estos 4 puntos son muy personales, yo se los paso como tip. Nunca subestimen el cuadro clínico, doctores. El hecho de que el paciente o de que el tutor diga, oye, es que veo a mi perro o a mi gato diferente, creo que tiene dolor. Eviten mandar por vía telefónica, por vía WhatsApp, señora, denle Meloxicam. Ok, se vale si en algún momento ya es tarde o no hay posibilidad de desplazamiento, pero ese paciente hay que verlo, doctores, porque acuérdense lo que les comentaba, un tipo de dolor agudo, mal manejado, se puede llegar a convertir en un real dolor de cabeza. Hay que tener orden y disciplina en los métodos. Si les sirve el ejemplo de la rosa náutica que llevamos para el dolor, háganlo, doctores. Nos va a permitir saber dónde estamos parados. Y acuérdense, así como en el cáncer, también hay que estadificar el dolor de manera individual, doctores. Aunque sea la misma enfermedad degenerativa, dolor para un chihuahueño probablemente puede ser muchísimo más fuerte para un gran danés, dependiendo del historial clínico.
hay que armar un plan analgésico para cada paciente y, importante, doctores, hay que usar planes analgésicos multimodales, analgésicos y anestésicos. Si ustedes tienen orden, no subestiman, saben estadificar y saben armar un excelente plan analgésico, créanme que las dificultades que puede llegar a haber ante un problema crónico degenerativo pueden ser muchísimo menos. Y no se olviden en verdad de poder incluir el CBD THC en sus protocolos. Parte importante que quiero comentarles es que las dosis del CBD THC, el CBD Full Spectrum que se le llama, la recomendación es no iniciar con la dosis máxima de 2 miligramos kilo. Mi recomendación y la recomendación en general, según estudios, es iniciar 0.5 miligramos kilo por 5 días o 7 días. Después subimos 1 miligramo kilo 2 veces al día, por esos 5 días, 7 días, y vamos subiendo 0.5 miligramos hasta llegar a los 2 o 2.5 miligramos por kilo por cada 12 horas por día. ¿Esto por qué, doctores? Porque hay ocasiones que depende del metabolismo del paciente, probablemente con 1.5 o 1 miligramos por kilo 2 veces al día, él tiene como para poder llegar a mediar ese dolor, junto con los demás analgésicos que les comentaba. Entonces, también hay que ir viendo si van a iniciar con el uso de cannabinoides para cualquier proceso, en este caso para el dolor, traten de poder valorar al paciente cada semana o cada vez que va a pasar al siguiente nivel. ¿Ok? Doctores, esto es todo por hoy. Es una probadita de lo que va a llegar a ser el curso que les comentaba de manejo del dolor con cannabinoides. No puedo hablar más porque es información que ya yo quisiera que pudieran llegar a tomar directamente del curso. Y pues bueno, la realidad es que les agradezco, como les comentaba, muchísimo a todos nuestros patrocinadores, a ustedes por aguantarnos estos errores que hubo al principio, pero espero que hayan sido enmendados y que esta información que el día de hoy les comparto, mañana la puedan aplicar para que puedan mejorar su práctica clínica y sobre todo la calidad de vida de sus pacientes. Les dejo mi correo, doctores. Les mando un abrazo enorme desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Espero un día poderlos conocer de manera personal y quedo atento para cualquier duda y si hay alguna pregunta, con toda confianza. Muchísimas gracias, doctores. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y no sé si está por ahí Santiago o Mónica para ver el siguiente. Perfecto. Déjenme cierro esto. Y creo que pasamos a las preguntas. Déjenme nada más reviso aquí las preguntas. Ahí voy, doctores. Ténganme un poquito de paciencia. Ahí donde me ven, yo estoy a veces medio peleado con la tecnología. Yo soy todavía de tomar notitas, A ver, vamos a ver. Y dejo de compartir pantalla. Y aquí estamos. Muy bien, colegas. Vamos a iniciar con las preguntas. Vamos a ver. Ok, voy a empezar aquí con la doctora Rocío García. Rocío, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Dice la doctora Rocío García, buenas noches, ¿se puede usar la gabapentina en dosis? Sí, no, la dosis que se maneja es de 5 a 10 miligramos kilo como analgésico cada 8 o 12 horas, doctora, sin problema. Y de hecho es un medicamento que es bastante seguro, se puede usar en enfermedades que incluyendo, por ejemplo, algunos problemas de origen renal, se puede usar con bastante seguridad en perros y en gatos, y que de hecho la gabapentina tiene un efecto también de algo de relajación de los gatos previo a la consulta, 50 a 100 miligramos por gato. Muy bien, doctora Lavinia, muchísimas gracias a usted por conectarse. Doctora Mónica, muchas gracias también. Javier Ulises, muchísimas gracias. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Mínima combinada con el TSC. Bueno, me imagino que es THC. Como les comentaba, realmente la cantidad de miligramos, por ejemplo, que Hempets maneja, hay presentaciones de 300, 600 y 1200 miligramos y que técnicamente son el THC, como les comentaba, menor
al 3%. El doctor Alejandro Montalvo nos pregunta: hola doctor, ¿por qué no usar con más THC que el 0.3% por legalidad? Es uno de los motivos, doctor, pero técnicamente por lo que les comentaba, porque ya después de ese porcentaje podemos tener efectos nocivos como pérdida, pues ahora sí, de exceso de relajación y sobre todo eso, doctor. Entonces se ha determinado que un porcentaje igual o menor al 0.3% tenemos el efecto analgésico suficiente. Y de hecho, hablando de analgesia, si uno da, por ejemplo, 1% de THC y 0.3% de THC, realmente el grado de analgesia prácticamente es el mismo, nada más que con la desventaja que si usas un porcentaje mayor a 0.3%, perdón, tienes esos efectos nocivos en la parte comportamental. Ok, el doctor Gabriel Ruiz, doctor Gabriel, mucho gusto, nos pregunta: ¿podría repetir las dosis para el uso del CBD en perros y gatos? Claro que sí, doctor Gabriel, ahí les va. Los primeros 5 días es 0.5 miligramos kilo cada 12 horas por 5 días. A los siguientes 5 días, 1 miligramo kilo cada 12 horas. A los siguientes 5 días, 1.5 miligramos kilo cada 12 horas. Y terminamos con 2 miligramos kilo cada 12 horas, doctores. Y como les comentaba, hay que ir evaluando a los pacientes porque probablemente si le damos 1.5 miligramos y nos reportan que el paciente está mareado y trae algún efecto ahí, digamos, raro, bueno, la idea es podernos regresar un paso atrás y técnicamente ese paciente lo que requiere es 1 miligramo. La mayor parte de los perritos y gatos llegan a tolerar bastante bien 2 miligramos kilo, e inclusive, como les comentaba, es muy seguro. En lo personal, su servidor usa en pacientes oncológicos con tendencia a dolores fuertes, por ejemplo, cuando hay osteosarcoma o algunos sarcomas en algunas zonas pues importante o de inervación importante, como en la zona facial, en la zona perianal. Ahí sí nos podemos ir hasta 2.5 miligramos por kilo cada 12 horas. Pero digamos que en términos generales, doctor Gabriel, iniciamos con 0.5 miligramos y cada semana o cada 5 días vamos aumentando a 0.5 miligramos kilo. Doctora Claudia Ivón, muchísimas gracias por estar conectada. Nos pregunta: ¿la pregabalina tiene el mismo efecto que la gabapentina? La pregabalina tiene un buen efecto, doctora, nada más que el problema es la duración. Entonces, la puedo usar en dolores ahí sí, digamos, agudos, pero hablando de problemas crónicos, yo le voy más a la gabapentina. Alejandro Montalvo, muchas gracias a ti. Doctor Gabriel, muchísimas gracias. Y bueno, en verdad, les agradezco muchísimo toda esta participación. Y habíamos platicado, para los que se quedan aquí con nosotros conectados, de parte del Colegio de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies de Nuevo León y el Congreso Veterinario de Monterrey, tenemos de regalo 3 becas de acceso general a los 3 primeros que nos puedan contestar las siguientes preguntas. Nada más déjenme primero al doctor Alejandro. Me pregunta: ¿algún efecto en pacientes cardiópatas que cursen con dolor con el full spectrum, hablando de THC? No, doctor, no, de hecho es bastante seguro para problemas de cardiopatías. Dice: ¿hay forma de medir las concentraciones plasmáticas del CBD? Sí, por serología se puede hacer. Hay algunos laboratorios que igual el proceso es muy similar al fenobarbital, pero sí se puede. No es tan común, doctora, pero sí se puede. La doctora Minerva, gracias por la presentación. ¿Podría dar la información del curso? Sí, doctora, por favor, si se puede, si me pueden escribir, les dejo aquí escrito el correo electrónico y con todo gusto les doy la información. Es de r.carloscastro27@gmail.com. Aquí les puedo pasar la información o directamente a la página de VetCan International. Ok, la verdad que va a estar bastante bueno el curso. Y pues bueno, doctores, si no hay más preguntas, pasamos ahora sí a las 3 preguntas que les quería hacer para que me puedan contactar al correo electrónico que les pongo ahí en el chat y me envíen sus respuestas. A los 3 primeros que respondan,
se les hará llegar de parte del Congreso de Monterrey y de parte del Colegio de Médicos Veterinarios sus becas para que nos acompañen. Va a estar buenísimo y por ahí creo que va a haber hasta carne asada. Muy bien, doctores. De cualquier manera se los escribo aquí en el chat. La primera es, ¿cuál de los tipos de dolor que platicamos se considera que es inmunosupresor? Me refiero al agudo o al crónico. Se los escribo. ¿Cuál de los dos tipos de dolor se considera inmunosupresor? Ok. Esa es la primera, doctores. Hablando de THC, esta es la segunda pregunta. ¿Cuál es la cantidad mínima aconsejable para poderse administrar en pacientes perros y gatos? Pongo la pregunta en escrito. Cantidad de THC máxima, requerida para poder medicar combinada con CBD. Y la tercera, hablamos de dosis máximas en gatos que pueden llegar a tener esa respuesta sin efectos secundarios en gatos. ¿Cuál es la dosis máxima en gatos que se ha visto en las últimas investigaciones que pueden llegar a tolerar de CBD y de THC, doctores, en base al artículo que les pasé? Se los pongo. Dosis máximas toleradas en gatos de CBD y THC. Y pues bueno, esas son las tres preguntas, doctores. Acuérdense no contestarme aquí, envíen sus respuestas al correo doctor.carloscastro27@gmail.com y a los tres primeros que lleguen sus respuestas, por ahí mismo se les hará llegar sus 3 becas y las indicaciones. Y pues creo que si no hay más preguntas, doctores, estamos al pendiente. Santiago, Mónica, no sé si aquí ya nos despedimos, si quieren mencionar algo o si hay alguna otra pregunta, digo, con todo gusto. Perfecto. Muchas gracias, doctor Carlos, por tu tiempo, por la gran presentación. La doctora Erika dice, ¿puede pasar el link del artículo de nuevo, por favor? Claro que sí. Igual si me escribe ahorita, doctora Erika, se lo puedo pasar sin problema. O no sé si paso la información, si pongo la presentación otra vez, Santiago, y vuelvo a empezar a platicar. No, no es cierto. Es de que empezar de nuevo. Nada más pongo la pura. Hay código QR. No, hay un código QR. El código QR, ajá. Claro. Déjame comparto ahorita rápidamente mi pantalla, doctora Erika, y los que no la habían tenido, y déjenme les paso el código QR con todo gusto. Aquí está, déjenme, lo busco. Ahí está. Ese es el artículo. Ay. A ver. Válgame. Ahí está, doctora. Este es uno de los artículos y el artículo de la tolerancia de los gatos. Les paso el QR despuesito, pero aquí les paso la diapositiva. Ahí está, miren, ahí está hasta encerrado en círculo. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, listo. Y bueno, me pueden escribir, doctores, si les interesa, independientemente de lo de las preguntas y las becas, si les interesa un artículo, por favor, con toda confianza, me pueden escribir a mi correo y con todo gusto se los comparto. Por ahí hay un maestro y buen amigo que dice que el conocimiento se debe compartir para poder todos dar lo mejor de nosotros a nuestros pacientes. Así es que estoy en la mejor disposición. Y pues muy buenas noches a todos. De nuevo, muchísimas gracias. Pets, Maiko, Deiko, un abrazo enorme. Santiago, Mónica, muy agradecidos y nos vemos muy, muy pronto. Un placer, un placer. Muchas gracias, doctor Carlos. Gusto en verte. Y también para las personas que no pudieron o llegaron tarde,
vamos a subir este video a las redes sociales, al YouTube de Maiko y de Deico también. Entonces sería Deico Soluciones Veterinarias ahí en YouTube y Maiko, distribuidora Maiko en YouTube igualmente. Lo vamos a subir, yo creo que este fin de semana, más tardar el de semana, para las personas que pues, no pudieron llegar a tiempo. Y pues ya saben, cualquier pregunta que tengan, duda, aquí el doctor Carlos es el mero mero. Y pues bueno, doctor, muchas gracias, como siempre un placer. Y muchas gracias a todos por asistir y espero que tengan unas muy buenas noches. Muy buenas noches. Nada más antes de terminar, la doctora Rocío dice, no pudo anotar el correo electrónico del doctor. Déjenme, se los pongo antes de despedirme. Doctor, es dr.carloscastro27@gmail.com. Aquí se los pongo. Y bueno, acuérdense, yo el enfoque que tengo, sí uso los cannabinoides, tengo la experiencia en la parte del cáncer, ¿ok? Ya para cuestiones más técnicas, igual me pueden escribir, os puedo contactar tanto con el doctor Omar como el doctor Sol Martínez, que ellos están totalmente de lleno en estas investigaciones con el CBD. Por mi parte, la verdad es que, en lo que les puedo ayudar en la parte práctica de la oncología y también aplicando los cannabinoides en el cáncer, con todo gusto. Y bueno, ya para no entretenerlos más, porque ya son las 10 de la noche, y pues pásenla muy bien. Si ya cenaron, qué bueno. Si no, provechito y a descansar, que mañana hay que aplicar y hay que empezar a usar CBD con todos. Un abrazo y nos vemos pronto. Nos esperamos en Monterrey. Santiago, muchas hasta gracias. luego. Cuídense. Hasta luego. Bye, hasta luego.